Dice el Señor, Jonás, hablando, verso 17, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre, en el vientre del pez. Esta es la introducción del capítulo 2. Y una vez más, así como habíamos mencionado la semana pasada, esta parte del verso 17 muestra la intervención de Dios una vez más sobre Jonás, sobre la vida de Jonás. En el capítulo 1 vimos cómo Dios interviene en la vida de Jonás cuando éste está en la nave o en el barco, y Dios entonces manda una tormenta para que azote este barco hasta que Jonás sea tirado al fondo del mar, o sea tirado al mar. Ahora entonces Jonás está totalmente desprovisto de ayuda humana, no tiene ningún barco, ha sido arrojado en medio de una tormenta al fondo del mar, sin esperanza, obviamente un hombre muerto. Pero Dios interviene, verso 17 del capítulo 1, y dice que Dios había dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás. Es interesante ver cómo Dios no solamente es amo de la tormenta, es soberano, es el dueño de ella, pero también amo de lo que hay en todo el mundo y de lo que hay también en el mar. Así que Dios creó un pez específicamente para Jonás. Pero no quiero que pensemos que Jonás estaba cómodo en este lugar. No era así, porque él lo describe en el capítulo 2, cuál fue su experiencia mientras estaba en el vientre del pez. Así que vamos a ver los primeros 2 versos de este capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Parte de esta oración que encontramos en el verso 2 es de donde sacamos el título para el mensaje de hoy. 3 días y 3 noches sabemos que pasó Jonás en este vientre del pez. No sabemos si, yo me imagino que esa tal vez era la distancia que Jonás había recorrido en el barco o la distancia que se tomaría para llegar al lugar donde Dios había mandado a Jonás, que era a Nínive. Él no quería ir y por tanto Dios entonces utilizó como instrumento un gran pez para que sea el medio de transportación de Jonás hacia este lugar. Una vez más es la intervención amorosa de Dios al rescatar a Jonás. Eso es lo que nosotros vemos en el verso 17. Dios aquí está rescatando a Jonás. Los marineros lo tiraron al mar, Dios lo está rescatando para tenerlo con vida, para que él pueda cumplir con el propósito que ya de antemano él había establecido. Un gran pez preparado especialmente para esta ocasión, para rescatar a Jonás, el profeta que está huyendo de Dios. Ahora yo quiero que nos imaginemos un poquito esta situación en la que Jonás se encuentra. Ya sabemos que está dentro del pez, y yo le podía decir, vamos a tratar de imaginarnos esto lo más real posible, pero ninguno de nosotros hemos estado en un vientre del pez. Pero vamos a hacer el intento, obviamente, y imaginarnos lo que estaba pasando con Jonás dentro de este gran pez. Jonás aquí está mojado, oscuridad total. Está hambriento, cansado, angustiado, 3 días sin dormir, sin esperanza, maloliente, con calor. Y una vez yo recuerdo que yo había predicado sobre Jonás, y yo había dicho que Jonás tenía frío, pero Jonás no tenía frío, Jonás tenía calor. Porque dentro del estómago hay una temperatura alta. Es interesante esta parte, pero con calor siente que ha sido expulsado de la presencia de Dios. Una vez más, mojado en oscuridad, hambriento, cansado, angustiado, 3 noches sin dormir, sin esperanza, huele mal,
con calor, y él sobre todas las cosas expresa que se sentía que había sido expulsado de la presencia de Dios. Así es como está Jonás. Y tal vez hay otras cosas que ustedes podrían imaginarse que tal vez no me llegaron a la mente. No es un lugar cómodo para él, ni para nadie. Pero esto nos muestra una realidad, el conocer el estado de este profeta. Que esto que él está experimentando es consecuencia de su desobediencia. Él está cobrando por lo que él había trabajado, por ir en contra de la voluntad de Dios. Estas son consecuencias de su rebeldía en contra de la soberanía de Dios. Y una vez más, esto nos recuerda que la desobediencia, la rebeldía tiene un alto precio que nosotros no queremos pagar. Y que no nos imaginamos en ocasiones que será tan dolorosa como nosotros pensamos. A veces nosotros de manera deliberada entendemos de que vamos a seguir con nuestras acciones, cueste lo que nos cueste. Ustedes han escuchado esta palabra, yo voy a seguir cueste lo que me cueste, aunque yo pierda la vida. Bueno, este fue el caso de Jonás. Lo que él no imaginaba era qué era lo que le costaría su desobediencia. No estamos mirando la vida de un hombre que desconocía a Dios, sino uno que conocía exactamente quién era Dios. Y al final del capítulo, él expresa que él sabe que Dios es un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios que es compasivo, y por eso él decidió huir. La desobediencia tiene un alto costo que tendremos que pagar. El pecado también, hay una realidad, es que arruina nuestras vidas. Por más placentero que se nos presente, el pecado al final no es placentero, sino más bien que va a arruinar nuestras vidas. Tú puedes pensar o experimentar que estás teniendo gozo o estás disfrutando, pero esa no es la realidad. La realidad es que la ruina vendrá sobre ti. Podrá parecer placentero, pero en el momento no será algo eterno, es solamente algo efímero. El pecado, en simples palabras, lo que trae es desgracias a nuestras vidas. Esa es la realidad. Y por eso es que nosotros tenemos que pensarlo 2 veces, y hasta 100 veces, las veces que tú quieras, antes de tú embarcarte en la desobediencia o antes de tú ir en contra de la voluntad expresada de Dios. Hay un costo que tendremos que pagar. Y es lo que nosotros estamos viendo en la vida de Jonás. En estas condiciones, obviamente, Jonás oró a Dios. Jonás oró a Dios. Oró Jonás cuando él tomó la decisión de ir a Tarsis. No creo. Pero ahora él está orando a Dios, suplicándole a Dios que tenga misericordia de él y que salve su vida. Encontramos el clamor de aquel que andaba huyendo de Dios. Ahora él andaba huyendo de Dios, pero estaba pidiéndole a Dios que le ayude. Interesante. Jonás invoca a Dios al sentir que se le iba la vida, como él expresa. Ahora me acordé de Jehová. Y existen muchas razones por las cuales las personas oran, por las cuales nosotros nos acercamos a Dios. Pero hay una realidad que nosotros no podemos escapar, y aunque a veces nosotros lo neguemos, es la verdad. Y es que nosotros buscamos el rostro de Dios con intensidad cuando nosotros estamos en la desgracia. Cuando estamos inmersos en la desgracia es cuando nosotros no pasamos ni siquiera 5 minutos para ir delante de la presencia de Dios. Pero no es así cuando las cosas supuestamente van bien en nuestras vidas. Cuando entendemos que tenemos el control de lo que está sucediendo. Jonás entendía que mientras él iba a Tarsis, él tenía el control de su vida, cuando no era así. Y no vio la necesidad de orar a Dios. De hecho, él no quería orar a Dios. Y no lo hizo. No se registra en esta parte del libro. Solamente encontramos la oración cuando ya él está dentro del pez.
Nos negamos a hablar con Dios cuando tenemos el trono de la gracia abierto para nosotros en todo momento y buscamos a Dios únicamente o mayormente cuando las cosas no andan bien en nuestras vidas, cuando estamos en aprietos. Buscamos a Dios cuando se agotan los recursos. Jonás no tenía ningún lugar a donde ir. Estaba en el medio del mar. No tenía fuerzas, me imagino, para él poder combatir la tormenta. No sabemos tampoco si él sabía nadar. Se le agotaron los recursos. Él pagó un gran precio por su pasaje para ir a un lugar donde él nunca llegaría. Cuando no hay más lugar a donde acudir, entonces nosotros oramos. Cuando nuestras fuerzas se agotan, entonces nosotros oramos. Cuando la vida se nos va, como está expresando Jonás, entonces nosotros oramos. Cuando ya no hay esperanzas, entonces nosotros oramos. Cuando somos alcanzados por nuestros pecados y que nos estamos hundiendo, entonces oramos. Cuando estamos desesperados, entonces nosotros oramos a Dios. Jonás, el capítulo 2, verso 2, él dice que en mi angustia clamé al Señor. Y esta palabra de clamar es llamar con insistencia a algo, a alguien. En este caso, él está llamando, claro está con la mente porque no podía hablar, porque se hablaba, ¿verdad? ¿Sabe lo que iba a beber mucha agua? Se iba a ahogar. Él clamó en su angustia al Señor. Y es interesante la pequeña oración que continúa, y él dice, y él me respondió, y él me respondió. Esto nos dice a nosotros quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es fiel primero a su palabra, pero nuestro Dios también es un Dios amoroso. Le mostró su misericordia, su amor al rescatarlo utilizando un gran pez. Aunque todo esto Jonás lo entendió ya cuando estaba afuera. Pero es interesante cómo nuestro Dios nos escucha. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Es lo que Jonás está tratando de describir. El vientre del pez para Jonás era su tumba. El vientre del pez era lo último que él vería. Claro está, esto es dentro de sus pensamientos, tal vez dentro de sus planes, pero no dentro de los planes de Dios. Ustedes recuerdan el capítulo 1 cuando estaba la tormenta embatiendo a la nave, los marineros se acercaron, o decía que cada uno de ellos comenzaba a clamar a su Dios, Dios con minúscula, pero no fueron escuchados. Así que el capitán de la nave va donde Jonás y le dice, clama a tu Dios, tal vez Él tenga misericordia de nosotros. Todos en algún momento buscamos clamar a Dios. Hay algunos que van donde Dios o dioses que no le pueden escuchar. Van tras ídolos que no pueden hacer nada por ellos. Y lamentablemente por eso es que vemos que sus vidas van de desgracia en desgracia porque están buscando donde no hay. Los versos 1 hasta el 5 encontramos a Jonás orando a Dios, clamando en su angustia. Y el profeta aquí no tiene más recurso que rendirse, humillarse y orar a Dios. Aquí nosotros vemos un Jonás totalmente diferente al que nosotros vimos en el capítulo 1. Un Jonás, capítulo 1, que huye de Dios. Ahora vemos un Jonás que está buscando el rostro de Dios en oración. No tiene más lugar donde acudir más que a la presencia de Dios. Ahora él clama y suplica a Dios por su vida. Dios, sálvame. Verso 3. A lo profundo me arrojaste, vamos a leer hasta el verso 5. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia, ¿cómo volveré
a contemplar tu santo templo. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía y las algas se me enredaban en la cabeza. No solamente era que él estaba dentro de este pez, y otra vez, Jonás no estaba cómodo. Me imagino que mientras este gran pez se movía, así mismo se movía Jonás de un lado para otro. Lo que el pez había comido, aparentemente algas, era lo que Jonás tenía en su cabeza. Incómodo, tratando tal vez de sobrevivir ahí dentro en total oscuridad, total desesperación. Pero aún así, él se acordó de Jehová y oró a él. Y es lo que yo quiero que nosotros en el día de hoy aprendamos, o que nos llevemos parte de esto. No importa la desesperación tan grande que nosotros tengamos, o la situación tan incómoda que nosotros estemos viviendo, la solución primero no es correr de Dios, sino más bien es acercarnos a Él, buscar su rostro. No pensar que porque la vida se nos va, Dios nos ha abandonado. Dios está ahí para ayudarnos, pero es necesario que nosotros nos humillemos y que reconozcamos que Él es Dios, que reconozcamos su soberanía sobre nuestras vidas. Jonás reconoció eso. Jonás reconoció esto mientras él estaba en el vientre del pez. Y yo no creo que ninguno de nosotros quiera experimentar una situación similar a la de él. Tal vez no nos toque un pez, pero Dios tiene sus medios de cómo tratar con nosotros para hacernos reconocer quién Él es. Cuando nosotros nos negamos a hacer su voluntad, Él tiene medios para hacernos reconocer que no hay forma que nosotros podamos negarnos a cumplir con sus designios. Jonás, según la descripción que él da en los primeros versos, desde el verso 1 hasta el 5, Jonás era un hombre muerto. Eso es lo que se describe. Arrojado al mar, un pez se lo tragó. Hombre muerto. Pero él dice, yo clamé y él me oyó. Qué bueno que Dios no guarda rencor. Si hubiese sido nosotros, Jonás hubiese ahogado. Pero qué bueno que Dios no es así. Dios vio a Jonás en su desesperación y Dios lo rescató, Dios lo salvó. Jonás no quería que Dios mostrara su misericordia con los ninivitas y ahora él está pidiendo a Dios que tenga misericordia de él. Él clama a Dios en su angustia. Qué bueno es saber que Dios lo escuchó en medio de su desesperación, en medio de este clamor. Dios le respondió. Y Dios nos invita a que nosotros hagamos lo mismo. Clamemos a Él en oración. Pero no cuando venga la desesperación, cuando venga la angustia. Clamemos a Dios en todo tiempo, en todo momento. Clamemos a Él, no solamente para nuestro bienestar. Clamemos a Él en favor de aquellos que no conocen a Dios, para que Dios tenga misericordia de ellos y que ellos puedan ser salvos y que puedan experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Yo quiero que veamos por lo menos 2 salmos y otro texto más, hablando acerca de que Dios nos oye, Dios nos escucha. Salmo 120, verso 1, dice el salmista, en mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Nosotros le servimos a un Dios, pero nuestro Dios no es sordo. Él nos oye. Él nos oye. En mi angustia clamé al Señor y Él me oyó. Salmo 138, verso 3. Cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Cuando te llamé. Qué bueno es nosotros poder contar con la ayuda y el socorro de nuestro Dios cuando nosotros llamamos a Él. Y aquellos tal vez que nos están mirando y que no conocen a Dios y han puesto su esperanza en los ídolos, tú puedes llamar, tú puedes clamar, le puedes prender toda la vela que tú quieras, y puedes comprar la fábrica de velas si tú quieres, y no te va a responder. Dios, o dioses a quien tú le sirves, no te van a responder.
Jeremías capítulo 33, versos 1 hasta 3 dice: la palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Y el Señor le dice esto: así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí. ¿Y qué dice? Y te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué debemos nosotros hacer? Clamar a nuestro Dios. Pero no lo hagamos como el último recurso. Clamemos a Dios siempre como nuestro primer recurso, como nuestro ayudador. Hebreos capítulo 4, verso 16 dice: así que acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para que encontremos o para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento oportuno. Acerquémonos confiadamente a Dios. Acerquémonos confiadamente a Dios. Dios no nos va a rechazar. Aquel que venga con un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a rechazar. Y la razón por la que nosotros a veces nos rehusamos a ir delante de Dios es porque tenemos un corazón orgulloso, que entendemos que no vamos a cambiar de opinión hasta que Dios quebrante nuestras vidas. Pero Dios quiere que nosotros nos acerquemos ante el trono de la gracia, para que podamos recibir su favor, para que podamos recibir su misericordia. Y dice, para que encontremos la gracia que nos ayude en el momento cuando tú más lo necesitas. Dios quiere intervenir en tu vida. Tal vez tu orgullo no lo ha dejado. Verso 6, Jonás entonces es rescatado y resucitado por Dios. Arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra, y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Y aquí hay un pero que es importante. Pero tú, Dios, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. ¿Qué palabras de alientos son estas? Cuando todo parecía perdido, Jonás reconoce: pero tú, Dios mío, me rescataste de la fosa. Él expresa en su oración cómo él ha sido rescatado por Dios, que Dios lo sacó del sepulcro donde él se encontraba. Y eso es una realidad para nosotros hoy día también. Así como Jonás fue rescatado y resucitado de entre los muertos, por decirlo de esta manera, así mismo Dios hace con nosotros. Y dice que Él no solamente nos rescató, sino que nos dio vida juntamente con Cristo. Vida en abundancia. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, Él nos rescató de la vana manera de vivir que nosotros teníamos. Pero es en Cristo es que somos rescatados, que somos resucitados, que somos hechos nuevas criaturas. Él nos resucitó y nos hizo nacer de nuevo. En otras palabras, Él mostró gracia y misericordia para aquellos que no lo merecían. Él mostró gracia y misericordia para Jonás. Él no la merecía. Ni tú y yo tampoco, pero ese es Dios, un Dios amoroso que se compadece de nosotros. Él mostró su favor para con Jonás, lo mismo que con nosotros. Cuando éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué palabras de esperanza son estas para nosotros hoy día? Qué bueno es saber que Dios nos quiere mostrar su gracia y su misericordia por medio de Cristo. Y ya algunos de nosotros ya hemos experimentado ese favor de parte de nuestro Dios. Pero hay otros que todavía se rehúsan a aceptar ese regalo que costó tanto y que es gratuito para nosotros hoy día. Y siguen rechazando la gracia y la misericordia de Dios día tras día. Un día que Dios te da es un día que Dios te está mostrando su favor
y tú, cuando no aceptas a Cristo, estás diciendo que no a su amor. Y dice que cuando tú haces esto, estás acumulando ira para el día del juicio. Y yo no sé si a ti no te da temor cuando tú lees por lo menos el primer capítulo de Jonás, cuando tú ves que la tormenta ha sido totalmente enviada por Dios, que el pez ha sido enviado por Dios, como una manera de corregir a su siervo, y tú quieres enfrentarte al Dios vivo. Tú quieres experimentar la ira de Él, cuando puedes experimentar su amor, su misericordia. La oportunidad está mientras nosotros estamos vivos. No pensemos que Jonás es un ejemplo para que después de la muerte Dios me pueda rescatar o me pueda salvar. Dios te salva mientras tú estás aquí en la tierra, mientras tú estás vivo, en cierto sentido. Verso 7 y 8, él dice: al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Y verso 8, miren lo que él menciona: los que siguen a ídolos vanos abandonan su amor, o abandonan el amor de Dios. Pero me gusta más como lo dice la Reina Valera: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Cuando escuchamos la palabra vanidad en las Escrituras, nos recuerda de una vez al libro escrito por Salomón, Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es lo que viene a nuestras mentes. Pero mira cómo él dice, verso 8: las personas van tras vanidad o vanidades ilusorias. ¿A cuáles cosas tú andas tras de ellos, o sobre cuáles cosas tú estás buscando? Eclesiastés 2:11 dice: consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Y dice él: y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca de esto en la vida. Correr tras la vanidad, y como dice, no solamente cualquier vanidad, vanidad ilusorias, no corresponden a la realidad. Es un correr tras el viento. Es un absurdo, dice él. Es tratar de agarrar el viento con las manos. No tiene sentido. Y la pregunta entonces necesaria sería esto: ¿por qué abandonar lo real por algo que es una ilusión? Es algo que debemos nosotros cuestionarnos. ¿Por qué abandonar lo que corresponde a la realidad para abrazar lo que no es una verdad, no es verdad? ¿Por qué abandonar la verdad para abrazar la mentira? Eso es correr tras el viento. ¿Por qué abandonar su misericordia para abrazar la ira de Dios? Porque eso es lo que tú haces cuando tú rechazas a Dios. Abandona su misericordia para entonces abrazar su ira. Es interesante cómo nosotros los seres humanos somos tan tercos y corremos tras aquello que no tiene sentido, tras aquello que no nos ayuda. Yo quiero que vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, los versos 15 hasta el verso 17. Primera de Juan, capítulo 2, los versos 15 hasta el verso 17. Verso 15. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo,
no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Y presta mucha atención a lo que dice el verso 17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo se acaba con sus malos deseos. El mundo te está ofreciendo una ilusión. Pero la realidad que esto es algo efímero, se va a acabar, se va a terminar en cualquier momento. Pero solamente el que hace la voluntad de Dios, dice él, permanece para siempre. Si tú quieres permanecer para siempre, entonces debes buscar a Dios. Si quieres que tu vida termine en el infierno, entonces sigue los deseos de tu corazón y abandona a Dios. Es absurdo correr tras aquello que es una ilusión y que no corresponde a la realidad. El mundo te puede ofrecer placeres, y yo sé que muchos de ustedes han visto cómo personas dicen, dime una gozada noche, al otro día no tienen ni siquiera para el pasaje, o amanecen enfermos, una resaca. ¿Y dónde está la diversión? Si tú lo que estás haciendo es matándote. ¿Dónde está? Pero la ignorancia, el Dios de este mundo tiene los ojos tapados y no pueden ver la luz de Cristo. Aquellos que están pensando en abandonar la misericordia de Dios, calcula si eso es algo que a ti te conviene. O aquellos que ya lo han hecho, ¿cuál es el precio que tú estás dispuesto a pagar? ¿Vale la pena entregar espejito por oro? Porque eso es lo que tú estás haciendo. ¿Vale la pena rechazar la salvación de Dios para abrazar el mundo que va a terminar con sus deseos? Volvemos una vez más a Jonás capítulo 2. Dice los versos 9 hasta el final. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. Y es posible que Jonás, en medio de su situación, en medio de esa angustia, haya pedido a Dios o le haya prometido a Dios que le dé una oportunidad, que él va a cumplir con su responsabilidad. Pero miren lo que dice al final de ese verso. Luego de él decir que va a cumplir lo que le prometió, la salvación, ¿qué dice? Viene del Señor. O en la Reina Valera dice, la salvación es de Jehová. A Jonás le tocó experimentar una tormenta, le tocó estar dentro de un pez para reconocer algo que ya él sabía, o para ser acordado. La salvación le pertenece a Dios y Él la da a quien Él quiera. Y yo sé que en algún momento nosotros hemos pensado en personas que decimos, eso no merece ni siquiera la gracia ni la misericordia de Dios. Eso no nos compete a nosotros. Porque si fuera así, ni tú ni yo la merecemos y Dios nos la ha dado. La salvación es de Jehová. Eso le costó a Jonás, o toda la angustia para reconocer esto. ¿Qué te cuesta a ti entonces reconocer la soberanía de Dios? No solamente sobre la salvación, sino sobre tu vida. Y aquí tú lo puedes aplicar de la manera como tú entiendas, porque no sé ni siquiera lo que está sucediendo en tu vida. Si tal vez estás caminando en contra de la voluntad de Dios, te va a costar reconocerla, pero al final tú lo vas a hacer. El mundo hasta ahora no ha querido reconocer la soberanía de Dios y su reinado, pero dicen las Escrituras que toda rodilla
se va a doblar ante nuestro Dios. Toda rodilla se va a doblar ante nuestro Dios. ¿Qué tiene que suceder en tu vida para que tú reconozcas a Dios? Que Él quiere mostrarte su amor, su favor. ¿Qué tiene que suceder en tu vida para que tú dejes de rechazarlo? Una vez más, a Jonás le costó todo. Yo no sé si Jonás vendió todo lo que tenía para comprar el pasaje al final. Entiendo que él se quedó sin nada. Pagó por algo que él no utilizó. No sabemos ni siquiera hasta dónde él llegó. Y ahora lo encontramos en el sepulcro, prácticamente muerto, sin nada, sin esperanza alguna, pero Dios demostró su favor, Dios lo rescató. Y el verso 10, que sería entonces el inicio del capítulo 3, entonces una vez más, Dios dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Qué interesante que Jonás no llegó a Tarsis, hacia donde él iba, sino que el pez lo llevó directamente a donde él tenía que ir. Y Dios va a hacer eso con nosotros. Dios nos va a llevar exactamente donde nosotros necesitamos ir. Nos va a costar si nos negamos a hacer su voluntad expresa. Jonás prácticamente perdió todo. Y es lo mismo que sucede en nuestras vidas cuando nosotros luchamos en contra de Dios, cuando decidimos aferrarnos al pecado, nos va a costar y vamos a perderlo todo. Y si es necesario, y Dios entiende que es así, hasta la salud vamos a perder, pero vamos a reconocer a Dios y su soberanía. ¿Por qué no hacerlo cuando Él nos manda la primera vez? ¿Por qué no hacerlo cuando Dios nos manda la primera vez? Dios le dio una oportunidad a Jonás para que fuera a esta ciudad y proclamara su mensaje. Aquí nosotros vemos a un Jonás que ha sido hasta cierto punto resucitado. Y Cristo menciona en Mateo 12:40 de que Jonás era una señal de lo que iba a suceder con Cristo. 3 días y 3 noches en el sepulcro, pero a diferencia de Jonás, el mensaje de Jonás solamente salvó a 120,000. Nuestro Señor Jesucristo resucitó, pero para salvar a todos. Pero hay una realidad, no todos van a ser salvos, porque hay muchos que rechazan la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Pero su resurrección, su gracia, su sacrificio es suficiente para salvar a todos. Y lo que tienes que hacer es humillarte y venir delante de sus pies, reconocer que eres pecador, que mereces la ira de Dios, pero que Él te está dando su gracia. Algunas aplicaciones sobre lo que nosotros hemos expuesto en la mañana de hoy. Lo primero es que busquemos clamar a Dios en todo tiempo, no solamente cuando venga la angustia, en todo tiempo debemos nosotros clamar a nuestro Dios y en cualquier lugar. Quién sabe, tal vez te toque algún pez, pero clamemos a nuestro Dios en todo lugar. Lo segundo es que cuando clamamos a Él, tenemos la certeza de que Él nos oye. Ten la certeza que si tú eres hijo de Dios, Él te oye, Él te escucha. Sus oídos están inclinados hacia ti. Cuando decidamos orar, hagámoslo con confianza. Yo sé que todos nosotros hemos experimentado esto que voy a mencionar, el ejemplo. Alguna vez cuando nos disciplinaron, nos dieron una pela a nuestros padres, tal vez nos llamaban, y yo no creo que nosotros, cuando nos acercábamos con temor. Claro, después que te habían sonado, ¿verdad? Ya todo había estado todo es saldado.
ya borrón y cuenta nueva. Y sabíamos que era para abrazarnos, para hablar con nosotros. Nos acercábamos con confianza. Y Dios nos disciplina, pero Dios quiere que nosotros nos acerquemos también con confianza a Él. Dios nos ha dado a Cristo para que Él nos rescate a nosotros de nuestros pecados. Ese es el regalo que Dios nos ha dado a nosotros. La pregunta, una vez más, es si vas a seguir rechazando a Cristo. Como dice Jonás, no abandones la misericordia y el amor de Dios para correr tras aquello que no tiene sentido. No abandones la misericordia y el amor de Dios. No corras tras el viento. Te vas a cansar, lo vas a perder todo y al final no vas a tener nada, no vas a lograr nada. Dios quiere ofrecernos a nosotros un lugar especial con nuestro Señor Jesucristo. Y es mi oración que todo aquel que esté escuchando este mensaje pueda reconocer la soberanía de Dios, no solamente sobre todas las cosas, sino también sobre sus vidas. Vamos a orar. Padre, yo te quiero dar gracias en la mañana de hoy porque así como hemos visto en este capítulo en Jonás, sabemos de que tú nos escuchas. Sabemos de que tú nos oyes y que tú estás dispuesto a socorrernos, dispuesto a salvarnos. Y qué tercos somos nosotros cuando buscamos huir de ti para correr tras aquello que no tiene sentido, para aquello que es una vanidad, para aquello que es una ilusión. Yo te ruego, Padre de los cielos, que tú salves en este momento a todo aquel que necesita de tu salvación. Yo te ruego que tú le muestres tu gracia. Yo te pido que tú les abras los ojos para que Cristo pueda resplandecer sobre ellos. Te pido que el Espíritu Santo los esté convenciendo de pecado y de juicio, Padre eterno. Haz una obra en sus vidas. Y a nosotros que ya te conocemos, te ruego, Padre eterno, que nosotros dejemos de luchar contra ti y que nos aferremos a hacer tu voluntad. Esta voluntad que es buena y perfecta. Esta voluntad que busca siempre nuestro bien. Gracias te damos porque podemos llamarte Padre y por las cosas que tú haces en nuestras vidas, aun cuando nosotros provocamos que ciertas tormentas vengan a nuestras vidas por nuestra desobediencia, por nuestros pecados. Te damos gracias que tú no nos dejas en el lodo, sino que tú nos rescatas. Y por eso te alabamos y te glorificamos. En Cristo nuestro Señor y Salvador pedimos.